el presidente Gustavo Petro hace poco en un discurso mencionó al general Melo como un líder indígena que fue presidente. Pero lo que no mencionó Petro fue que Melo se montó por la fuerza y que fue un dictador que venía de las guerras de independencia de España y que era bolivariano. ¿Por qué es importante resaltar que fue dictador? Porque a veces la historia indigenista pretende que pensemos que solamente los españoles eran sanguinarios, o sea, que no había indígenas que fueron sanguinarios. Es el mismo error de la historia hispanista, que pretende que los conquistados son los malos, los salvajes, entre comillas, son los malos, los ibéricos son los civilizadores y los buenos. Entonces, hay que ir más allá de esas historias maniqueas. Gustavo Petro no es historiador, es economista, y por eso, a pesar de que sabe algunos datos históricos interesantes, comete algunas imprecisiones como esas, como decir que el general Melo fue un gran líder. Si bien es cierto, él lideró artesanos e indígenas y le dio un golpe de estado a Obando, que también era un dictador, eso no significa que haya sido buen presidente. Bueno, de hecho, él solo fue presidente 8 meses, presidente dictador, y así como dio un golpe de estado, también se lo dieron, y terminó metido en otros conflictos internacionales y luego terminó asesinado. Pero la pregunta es, ¿por qué el presidente Gustavo Petro en un discurso rescata la figura del general Melo? Básicamente es porque Petro tiene unas convicciones decoloniales indigenistas y él lo resalta por ser indígena y por defender unos artesanos, así como algunos también defienden a Rafael Uribe Uribe, personaje del que hablaremos más adelante, por defender la clase trabajadora en guerras civiles. Y esa mirada es interesante pero discutible, porque en el siglo XIX era una democracia mucho más fallida, democracia entre comillas, o sea, supuestamente había una separación de poderes, pero Rafael Núñez más adelante acabó del todo con la separación de poderes. Al menos en la época de Obando, del general Melo, había un intento de separación de poderes, pero era difícil, porque si bien el poder ejecutivo era independiente del poder legislativo, de todos modos era el poder legislativo el que elegía el poder ejecutivo. Era muy difícil, además que solamente podían votar los hombres ricos, y no cualquier rico, los más ricos, y lo más importante, entre comillas, letrados, o que no fueran analfabetas. Entonces, la mayoría del pueblo colombiano era analfabeta. Entonces, de entrada, cuando el Congreso pierde las facultades de elegir al presidente, el pueblo ya dice que puede elegir al presidente, pero ese sufragio universal no existe. El solo hecho de que las mujeres no puedan votar y que solo lo puedan hacer a partir del plebiscito del 57 demuestra que ya con solo excluir las mujeres ya estaba excluyendo la mitad o más de la mitad de la población. Pero no solamente ese sistema excluía a las mujeres, excluía los afrodescendientes, los indígenas, los pobres, los iletrados y los que no fueran tan ricos. Prácticamente era una élite rica, blanca,
católica la que podía votar. Entonces, realmente empezamos a tener un sufragio más respetable después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y de la Junta Militar. Y en esa medida, al no haber posibilidades para la oposición, la forma de subsanar esa polarización era simplemente irse a la guerra civil. Por eso, en el siglo XIX tuvimos tantas guerras civiles. Y por eso entiendo que Gustavo Petro está justificando el general Melo, porque Gustavo Petro, en eso sí tiene razón, entiende que era un contexto con menos posibilidades. A los indígenas les habían castigado por tener tierras de las cuales eran dueños hace muchos años. Expropian a los indígenas con la excusa de que como ya somos república y ya somos iguales, los indígenas no pueden tener tierras que otros no tengan tierras, entonces quitémosle las tierras a los indígenas. Y otra cosa, que la iglesia también era dueña de muchas tierras, y algunos personajes como Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario López trataron de quitarle también esas tierras a la iglesia, y eso generó guerras civiles, sumado a que había que abolir la esclavitud para poder aparentar que esto era una república y no una simple republiqueta fallida. Y por eso se da la guerra civil de 1851, por esa lucha entre las nuevas ideologías, porque ahí ya se habían nacido los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, partidos que estaban bebés en 1851, pero que habían heredado los odios de bolivarianos y de santanderistas. Y en esa medida, José Hilario López se convierte en un presidente que logra cosas importantes, como empezar a abolir la esclavitud, porque hasta la época que Juan José Nieto fue presidente, cuando el país se llamaba los Estados Unidos de Colombia, con la Carta de Río Negro, todavía había sustratos de esclavitud, pero el pionero para abolir la esclavitud en Colombia, y no solamente quedarse con el tema de la libertad de vientres, o sea que todos los que nacieran a partir de 1821 eran libres, así fueran hijos de esclavos. El solo hecho de abolir la esclavitud, mucho antes que otros países aparentemente más desarrollados, que en esa época no se usaba el concepto de desarrollo sino de progreso, ya era un buen punto. Pero lo más interesante de José Hilario López fue que él fue un liberal de verdad, por eso hizo reformas muy interesantes: separar Estado e Iglesia, porque si bien él era católico, él consideraba que la religión no debía mezclarse con la politiquería. Esa fue una enseñanza de la Guerra de los Supremos, que José Hilario López la aplicó a la perfección. Pero el naciente Partido Conservador no iba a permitir que se diera esa separación de Estado e Iglesia. Y eso también fue un detonante, aparte de los temas económicos, para que se diera esa guerra de 1851, que se conoce como la guerra por las reformas liberales o la guerra de revolución de medio siglo, porque efectivamente fue una revolución. Revolución significa cambio, y se supone que es un cambio positivo, no es un cambio para empeorar. Y la revolución no solamente fue abolir en el papel la esclavitud, sino quitarle poderes, tierras a la iglesia. Y lo más importante, intentar separar Estado e iglesia.
Y en ese contexto se crea un nuevo antagonismo, ya no político, ya no religioso, un conflicto más cultural. Y es el conflicto de entender lo que está pasando en Europa con el llamado socialismo francés. Marx, el manifiesto comunista, ya se había escrito, pero no había llegado a nuestro país. Es anacrónico decir que en esa época había marxistas, socialistas. En esa época no existía todavía eso acá, pero sí llegó el socialismo francés. Y en esa medida a los liberales se les empieza a tildar de ateos, de socialistas, de ir contra los principios de la moral cristiana. Pero lo que motiva la siguiente guerra civil no es el tema de la religión propiamente. Es la única guerra que no tiene involucrados fanatismo religioso y sectas. Es una guerra totalmente economicista, la de 1854. ¿Por qué es economicista? Porque nos muestra dos nuevos antagonismos. Porque ya no es tanto bolivarianos contra santanderistas, porque bueno, ya ha pasado 14 años de la muerte de Santander y 24 años de la muerte de Bolívar. Ya esos odios se han apaciguado un poco, ya nacieron los partidos tradicionales, están bebés, pero ahí mantienen esos odios, esas disputas. Ya el antagonismo es de gólgotas contra draconianos. Los gólgotas, defensores del libre cambio, del no intervencionismo estatal en la economía, y los draconianos, que casi todos eran artesanos, obreros, defensores del proteccionismo estatal de la economía. Y ahí es donde aparece la figura que resalta el presidente Gustavo Petro. Ahí aparece el general Melo, como ese caudillo sobreviviente de las guerras independentistas, como ese caudillo que militarmente representa a esa clase ofendida por el dictador Obando, el mismo dictador que había sido golpista en la época de Simón Bolívar y que luego intentó también ser golpista contra Márquez en la Guerra de los Supremos. Y el general Melo representaba la revolución para la clase obrera. Esa es la primera guerra obrera en Colombia. Y desde ahí se puede entender por qué Gustavo Petro menciona de manera encomiable o haciéndole elogios al general Melo, más allá de que se monta por el poder, se monta por la fuerza al poder, tumbando al general Obando. Y en esa medida, ¿por qué se peleaban gólgotas y draconianos? Porque ya en esa época pesa más lo que llamamos el comercio internacional. Y claramente a los artesanos, a los obreros, no les convenía el comercio internacional, por la sencilla razón de que si había mucho comercio internacional, la gente no les compraba a ellos, sino que le compraba a artesanos extranjeros, y requerían un caudillo que representara sus intereses, y Obando no era ese caudillo, era Melo, y por eso es un golpe de estado dado por la clase obrera. Alguien podría decir que eso también fue un triunfo guerrillero de 8 meses. Bueno, eso nunca lo ha planteado la historiografía dominante, pero tampoco es absurdo, porque al fin y al cabo Melo tenía todas las características de un guerrillero.
porque fue guerrillero en la época de Simón Bolívar y Santander, en la guerra contra España. Luego fue guerrillero para tumbar a Obando en 1854, producto de esa guerra civil. Fue guerrillero después en México y muere siendo guerrillero. Era una especie de Che Guevara de la época, guardando las proporciones y con el riesgo de caer en la falacia de falsa analogía, que ahí entraría a mirar que quién fue más sanguinario y todo eso, pero no se trata de decir cuál fue más sanguinario, sino que el tipo era un guerrillero. Y es normal que Petro, que fue guerrillero, tenga simpatía por un indígena que fue guerrillero. Y qué curioso, todos los presidentes de Colombia han sido, entre comillas, blancos, menos dos, menos Melo, que fue indígena, y Juan José Nieto Gil, afrodescendiente, que Tomás Cipriano de Mosquera mandó su retrato a París, Francia, a blanquearlo, porque alguien tan moreno no podía ser presidente de un país ario como Colombia. Eso es un proto-neonazismo, un proto-nazismo del siglo XIX. Imagínense lo racista que ha sido este país, que mandan el retrato. Ahorita se meten a Google, o en este momento si tienen datos, se meten a Google y digitan Juan José Nieto Gil y van a ver las imágenes reales donde sale moreno y las imágenes blanqueadas por Tomás Cipriano de Mosquera en esos retratos que mandó a París. Entonces ahí pueden ver ustedes nuestra historia, que también está llena de ese tipo de segregaciones, de ese tipo de racismo, que entre otras cosas el concepto de racismo se inventa precisamente en el siglo XIX. El concepto de raza se inventa en el siglo XIX, porque realmente el concepto de racismo es más del siglo XX. Y algunas personas que estudian esos fenómenos desde la historia, la antropología y demás, dicen que la raza no existe. Es decir, al no existir la raza, no existe el racismo. Lo que existen son etnias y etnocidios y etnofobias. O sea que lo que llamamos racismo es etnofobias. Y lo que llamamos ataques a minorías étnicas o raciales realmente son etnocidios, que hemos visto en Argentina un etnocidio, en África también, porque hay países africanos que tienen tantos blancos por el etnocidio. Una escritora en el marco de un mundial de fútbol se preguntaba que por qué no hay argentinos negros, se preguntaba eso, y realmente sí hay argentinos morenos en La Pampa, pero en Buenos Aires no hay argentinos negros. Entonces, ¿por qué en la selección argentina no hay negros?, se preguntaba una escritora gringa. Por la sencilla razón de que hubo un etnocidio en el siglo XIX, un etnocidio que es negado, así como aquí hay gente que niega la masacre de los Pastusos, la masacre de los Astres, la masacre de las Bananeras, el genocidio de la Unión Patriótica, el genocidio de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. También hay gente que niega el etnocidio en Argentina. En Argentina debería haber tantos afrodescendientes como los hay en Colombia, pero hubo un etnocidio, una política de blanqueamiento, y por eso, así no existiera el término de racismo, ya había racismo, y así no se llame racismo, así se llame etnofobia o etnocidio, cuando ya se convierte en exterminio de minorías étnicas. Y por eso entiendo el discurso de Petro sobre el general Melo, porque él dice: nuestro país ha sido históricamente muy racista, y el general Melo no solamente se rebeló a los blancos, sino que también se rebeló a los de la economía librecambista, que en el fondo era una economía arrodillada
que perjudicaba a la industria nacional, la clase obrera y los artesanos. Por eso lo cuentan como la primera guerra civil artesana en Colombia. Y finalmente llega otra guerra civil que, según el señor del Canal 2, empieza en 1859 y según Luis Javier Ortiz empieza en 1860. Ahí está el debate. ¿Cuándo empieza? El hecho es que es una guerra que dura también casi 3 años. Y esa guerra es del heredero, el otrora colonialista Tomás Cipriano de Mosquera, que se vuelve liberal y federalista. Y ya la guerra no es tanto entre gólgotas y draconianos, sino que ya la guerra es muy parecida a la de 1851, porque es una guerra en donde se busca quitarle de nuevo tierras a la iglesia, quitarle poder a la iglesia, separación de Estado e iglesia, y lo más importante, luchar por unos ideales liberales, unos ideales de la Revolución Francesa, que en esa época no había una disyuntiva entre el socialismo francés y la Revolución Francesa burguesa. Y por eso esta guerra civil es la más interesante para analizar. Primero, por lo que les decía ahora, que es la primera guerra civil que gana una guerrilla, y la única. Es la primera y la única guerra civil que gana una guerrilla en Colombia. De resto, las otras las ganó el gobierno en turno, así que era debilitado y fueran victorias pírricas. La pregunta es ¿por qué la ganaron? Porque se fortalecieron mucho regionalmente. Aprendieron de los errores en la Guerra de los Supremos. Y ya habían sido gobierno con José Hilario López. Entonces ya tenían parte del pueblo a su favor, porque no es lo mismo ganar una guerra civil habiendo sido guerrilla toda la vida, como las FARC, a ganar una guerra civil después de haber sido gobierno. Si el uribismo nos lleva a una guerra civil, que eso es lo que quieren, el sueño de los uribistas es llevarnos a una guerra civil, y yo tengo pruebas para demostrarlo y lo voy a hacer, y el uribismo gana esa guerra civil, mucha gente no los va a ver como malos, porque va a decir, ah no, es que ellos ya fueron presidentes en el 2002-2010, con el títere Duque de 2018 a 2022, y como fueron presidentes no son guerrilleros del todo, son buenos. Hay gente que cree que Uribe es bueno y que Uribe es un patriota que nos salvó de la guerrilla, y por eso votan por Rodolfo Hernández, votan por Fico, votan por Oscar Iván Zuluaga, por Iván Duque, votan por el Centro Democrático, porque ellos creen que Uribe es bueno y que Uribe es un salvador. Así también pasaba en el siglo XIX. Había gente que creía que Tomás Cipriano de Mosquera era un salvador, era el que les iba a salvar de las herencias coloniales como la Iglesia Católica, era el que les iba a salvar el comercio, era el que les iba a salvar las autonomías regionales, era el que les iba a salvar sus riquezas, y por eso nace la Carta de Río Negro. A partir de esa guerra civil nace la carta más bonita y de más libertades, excesivamente libertina, la Carta de Río Negro de 1863. Una carta que tenía libertad de cultos, imagínense, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad económica. Tenía más libertades, y lo repito, que la carta de 1991, que la actual carta que tenemos. Y por eso, con justa razón, este señor del Canal 2 la defiende, yo también la defiendo, pero a pesar de que es una carta muy bonita, también tenía un elemento muy utópico, porque el exceso de libertad también trae problemas, y lamentablemente trajo problemas económicos, porque no había un banco que controlara la economía. Había tanto libre comercio que
el país terminó quebrado y había una iglesia católica y un partido conservador y unos centralistas resentidos que nos llevaron a otras dos guerras civiles, de las que vamos a hablar después del descanso, que es la guerra de las escuelas, que la gana el gobierno de Aquileo Parra, pero que lo debilita, otra victoria pírrica, y la guerra que gana Rafael Núñez, que termina siendo el traidor, el Juan Manuel Santos del liberalismo. Y después los conservadores recuperan el poder y ahí sí montan una dictadura teocrática cuasi medieval o medieval. Y eso lo hablaremos en la segunda parte de la clase, pero quiero rematar con algo. El presidente Gustavo Petro recupera la figura histórica de Melo por su lucha por la clase obrera, por sus rasgos indígenas y porque este señor hizo soñar por primera vez a esa gente que no podía votar, a esa gente que no sabía leer, a esa gente que tenía un orgullo nacional, que tenía conciencia de que los británicos nos manejaban el comercio con este dedito y otras potencias mundiales, y de ahí viene esa reapropiación histórica del presidente Petro, y acá seguiremos debatiéndola con el rigor que merece. Listo, con eso salimos al descanso y nos vemos en unos 20 minutos.